obispo Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg publica 95 protestos, el cual se oponía a la Iglesia de Roma por la compra de indulgencias. Usted podía pagar por sus pecados y según la cantidad de dinero que daba era absuelto. Ese es el causal de que las iglesias evangélicas el último domingo de octubre celebren el Día del Pastor. El acto valiente de oponerse a esta institución que tenía ejército propio. Muchos antes de él habían pagado con su vida, muertos decapitados, apedreados, quemados vivos, por la oposición a la Iglesia Católica. Y este acto de valor nos hace conmemorar al pastor evangélico. Pero vamos a estudiar hoy día el porqué del pastor cristiano, por qué las congregaciones necesitan un pastor. Y vamos a ver en primer lugar cuáles son los requisitos del pastor. Y los invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Dice el texto sagrado, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Empieza el apóstol Pablo hablando si alguno anhela obispado, y la palabra en el original griego episcopoi, que se traduce como obispado, nos dice cuál es su función principal. Episcopoi es el líder, pero el líder que está con el pueblo. No es un líder distante, no es el pastor gerente que desde la oficina ordena lo que hay que hacer. Las iglesias grandes es difícil hablar con el pastor. Iglesias de 3.000, 4.000 miembros es muy complicado por las múltiples actividades de estos siervos. Pero episcopoi es el líder que está en contacto con el pueblo, no es el distante. Entonces, este líder que está en contacto con el pueblo, el apóstol le dice, buena obra desea, pero debes saber que debe ser irreprensible. Nadie puede hablar mal de ti por nada, que eres deshonesto en tus negocios, que eres incumplido, que eres impuntual, como tú te manejas en tu vida, sea en tu vida laboral, en tu vida familiar o con tus vecinos. No puedes tener nadie que te acuse. Y luego dice marido de una sola mujer. Debemos entender algo. Cuando usted es cristiano, su vida arranca después que es de Cristo. No se refiere a si tuvo algunas esposas o concubinas antes de ser creyente. Entonces, si usted es creyente, no puede tener relaciones aparte de su esposa. Debe ser fiel en su matrimonio. Luego habla de características de él, pero características de amabilidad, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Características que debemos tener todos los creyentes. Yo no me imagino un creyente malhumorado que trate mal a sus hermanos o vecinos. No, eso es imposible. Una persona agradable, amable, que trate bien a todos. Una persona que sea apta para enseñar. Y aquí debemos recalcar en este requisito. Todos los requisitos que pide el texto sagrado son para todos los creyentes, con excepción de apto para enseñar. Todos son aptos para enseñar. Y esto implica una preparación, estudiar. Debemos estudiar las Sagradas Escrituras a profundidad. Y nuestra denominación es consciente de esto.
y debemos recordar que todos los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera deben cursar sus estudios en el Seminario Bíblico Alianza, que fue fundado en 1928, formando líderes de todo el continente americano. Ya son 97 años de trabajo. Por eso que usted el día de hoy escucha tantas incoherencias, porque son hermanos de buena fe, pero que no han tenido la preparación de vida, que no han tenido los estudios adecuados para ser guiados en la doctrina. Muchos piensan que con leer la Biblia basta, pero debemos entender que usted lee una Biblia en español cuando fue escrita en hebreo antiguo y en griego antiguo, que en el lenguaje original hay más de 6.000 palabras y en nuestro lenguaje solo hay 1.200. Entonces esto implica un estudio profundo de las Escrituras para ser un portador adecuado de estas. Y en base a esta responsabilidad, nuestra denominación tiene su seminario con 97 años de existencia. El requisito para estudiar en este seminario es ser cristiano de buen testimonio, con 2 cartas de recomendaciones pastorales y obviamente que haya una iglesia que lo auspicie. Veamos qué otras características tiene que el pastor. No ha dado al vino, no un borracho, recordando que en las épocas bíblicas se almorzaba con vino. No existía el agua potable. No existe la figura de vino sin alcohol, eso es una incongruencia. Todos en las épocas bíblicas tomaban con los alimentos vino, como en la actualidad lo hacen en Europa, en Argentina, en Chile, que en lugar de tomar Coca-Cola toman vino con sus alimentos. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es imposible que el pastor no se lleve con los hermanos, esté peleando con el uno y con el otro. Es imposible, no puede ser una persona peleona ni problemática o una persona que busque, sea en su trabajo secular o dentro del ministerio, ganancias que no son las honestas. Yo considero que siempre los sueldos pastorales deben ser translúcidos, sea que gane poco o que gane mucho, porque la iglesia es grande y así lo decidió, debe ser el sueldo transparente. No debe ser avaro, sino amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y a qué se refiere el texto sagrado? ¿Cómo puedes guiar a tus hermanos en la palabra de fe si no puedes guiar a tus hijos? Pero se refiere a los que están sujetos en su hogar. Si ya se casó y tiene su familia independiente, él tomará sus propias decisiones. Pero si usted tiene hijos menores que viven con usted o mayores que viven con usted, mientras estén sujetos bajo su techo, es su responsabilidad que toda su familia esté en los caminos de Dios. Podemos ver que es importantísimo estos requisitos y esto descalifica en la actualidad a muchas personas que están en el pastorado. Y veamos 2 textos para profundizar esta verdad. Veamos 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Amados hermanos, la amabilidad es la característica del siervo de Dios. No puede ser usted una persona malhumorada, no puede ser una persona gruñona. Usted debe ser, como pastor, amable. Debe sufrir los agravios, sí, pero debe ser también, lo recalca aquí el texto sagrado, apto para enseñar, porque esa es su función central, enseñar la palabra del Señor. Es tan importante esta función que el apóstol Pablo lo usa como credencial de su ministerio. Veamos 2 carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 6. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo he demostrado. En la iglesia de Corintios llegó un falso profeta, y literalmente se lleva a todos los hermanos, y lo abandonan al apóstol Pablo.
A pesar de que hablaba muy bien el apóstol Pablo, parece que esta persona, este falso profeta, los encantaba con su forma de hablar. Y él dice, soy toco en la palabra. Sabemos que el apóstol Pablo no lo era, pero también debemos reconocer que hay personas con muchísima facilidad de palabra, personas que inclusive engañan a pueblos enteros. Recordemos el caso de Adolfo Hitler. Pueblos enteros, decenas y centenas de millones de personas quedan engañadas por estas palabras. Y el apóstol Pablo dice, yo no sé hablar bonito como él, pero yo sí conozco la Biblia, conozco las Escrituras. Y este debe ser un requisito fundamental e importante del pastor. ¿Cómo puede ser usted pastor si no tiene estudios en Biblia? ¿Qué va a enseñar? Entonces, amados hermanos, debe ser un hombre fiel a su esposa, un hombre amable, decoroso, honesto, que él y su familia estén en los caminos de Dios, pero sobre todo preparado para la enseñanza de las Escrituras. Y debemos entender cuál es la función del pastor, qué hay bajo el cuidado del pastor. Y los invito a abrir en el Antiguo Testamento el libro de Ageo, capítulo 1, del 1 al 7. Ageo 1, del 1 al 7. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roso. Así ha dicho Jehová: meditad sobre vuestros caminos. ¿A quién se dirige Dios? Al gobernador y al sacerdote, porque se habían olvidado de reedificar la casa del Señor. Lo que habían eran escombros del templo que construyó Salomón. Y el Señor les dice: medita sobre tus caminos. Y recuerden, se está dirigiendo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote. Les va mal porque se han olvidado de reedificar la casa del Señor. Y es un mandato que Dios mismo nos lo da a todos los creyentes, en especial a las personas que están bajo el liderazgo. Es tan importante esto que nuestra denominación ha nombrado un administrador para estar atrás de todas las iglesias en lo que respecta a su documentación. Antiguamente teníamos que relacionarnos con el presidente de la denominación, ahora no. Tenemos un pastor administrador que se encarga de estas funciones, porque el pastor debe ver que lo que es de Dios esté con su documentación en regla, esté operativo, porque Dios siempre ha defendido que su casa de oración se mantenga. Y este fue el celo del mismo Señor Jesucristo. Veamos el libro de Mateo, capítulo 21, del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es el único lugar en la Biblia que se ve que el Señor está molesto. Está muy molesto.
Usted no ve en otro pasaje de la Biblia que el Señor coja un cabo y le entre al látigo a todos. Porque la casa del Señor la habían transformado en un lugar de negocio. Y debemos entender que la construcción mobiliaria no es santo, pero el propósito sí es santo. Aquí se debe predicar la palabra, se debe cantar alabanza, se debe enseñar y cualquier cosa que donde el nombre del Señor sea glorificado. Y ese labor es del pastor. Él es el guardián de lo que pasa en la casa del Señor. No puede ser posible que la casa del Señor esté sin pintar, sin letreros, sin arreglar, sin los papeles al día. Me da miedo a mí y les comparto mi miedo. Todos vamos a morir. De ese futuro nadie se salva. ¿Qué le voy a decir a Dios cuando esté frente a su presencia? ¿No había dinero? ¿No había ganas? ¿O simplemente fue negligente? Porque hay que dar cuentas con Dios. Dios se dirigió a Zorobabel y a Josué le dijo: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, amados, Dios bendice cuando usted trabaja en su obra, sea como pintor, sea como albañil, sea como electricista, sea en el área de tecnología, sea en el área de servicio, sea en el área de alabanza, sea en el área del pastorado, porque esto le pertenece a Dios. Y aunque usted crea que somos una congregación no muy abundante, quisiera hacerle una pregunta. Por medio de esta iglesia y de la escuela, ¿a cuántas familias se les ha presentado el Evangelio? Ya mismo cumplimos 36 años. ¿Cuántos niños se les ha dado el Evangelio en la escuela que les pertenece a la iglesia? Sin temor a equivocarme, puedo decir que miles de niños conocen el Evangelio y nosotros debemos seguir adelante porque a eso nos envía el Señor. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 34, del 2 al 5. Libro de Ezequiel, capítulo 34, del 2 al 5. La palabra de Dios dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no habéis al redil la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con pureza y con violencia, y andáis errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Y aquí Dios lanza acusaciones graves, y que dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. Y por eso el pastorado en el siglo XXI a nivel mundial está tan mal visto. Pastores que tienen aviones, que son millonarios, que no importa que la iglesia se esté derrumbando, lo importante es su peculio. El día de hoy, mis amados hermanos, el término pastor cristiano para muchas personas es sinónimo de ladrón. Por eso. Porque no se preocupan del rebaño, sino de comer la grosura. Pero, así que, amados hermanos, y andan errantes por falta de pastor, por falta de guía. Y entendamos algo. En la Biblia no existe el título de pastor. Existe el título de presbítero, que significa el anciano. Pero 18 veces hay la expresión poimen en griego, que quiere decir pastorear. Todas en el Nuevo Testamento. Y habla de que ese presbítero debe hacer la función de pastor guiando al rebaño. Y los invito a abrir las Biblias en el libro de Hechos,
capítulo 6, del 1 al 4. Y aquí define bien a qué se refiere el pastorear. Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas personas que toda la obra de la iglesia debe ser el pastor, pero aquí el texto sagrado lo define en 2 obras fundamentales: orar por su grey y en el ministerio de la enseñanza de la palabra. Y aquí recalca la función de los diáconos, porque todo lo que tiene que ver con servicio nombra varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiere decir personas que dentro de la grey sean irreprensibles. Aunque se podría decir la obra es buena, repartir víveres a las viudas, debería estar el pastor, pero dice el texto sagrado, no es justo que abandonemos el ministerio de la oración y la enseñanza. Por eso se nombran los diáconos. Y nosotros vemos, sobre todo en nuestra denominación, las iglesias más grandes, los diáconos son los encargados del ministerio de evangelización, de las visitas a las casas, de las células, porque el ministerio es claro: persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se requiere el pastor cristiano? Claro que sí. ¿Quién te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién te va a enseñar la palabra de Dios? ¿Quién va a estar encargado del cuidado de todo el mobiliario, el utensilio y la parte legal de la casa del Señor? Es el pastor. Es el pastor. Damos gracias a Dios por aquellos siervos suyos que nos antecedieron y han sido ejemplos en el caminar cristiano. Personalmente yo tengo 3 pastores que admiro mucho, pero una enseñanza que jamás se me ha olvidado, que lo dijo el que fue mi pastor, el doctor Miguel de Cabo Tobar: el pastor no cuenta dinero, el pastor no maneja dinero, el pastor recibe su sueldo. Y eso habla bien de su honestidad y su integridad, y nos enseña a nosotros, los que vamos tras ellos, a que los diáconos, los tesoreros manejen los fondos, para que no se diga el testimonio del pastor está en contradicho. Él tomó dinero, él robó dinero. Las cuentas deben ser claras. ¿Qué debo hacer yo con respecto a esta enseñanza de que se requiere el pastor? Y eso nos lo dice en la palabra del Señor en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Hace un momento yo les dije que tenía temor del día que esté frente a Dios. Debemos ser claros los que tenemos esa honra de enseñar la palabra, ser firmes en la palabra, ser fieles en la palabra, aunque la cultura y el medio se vayan tras otros caminos. Se le manda al pueblo del Señor a obedecer y a sujetar a vuestros pastores, porque la guía la da Dios mismo por medio de su palabra. Su palabra es la que nos debe llevar adelante. Yo en este tiempo doy gracias a Dios que, sin ser digno del ministerio, el Señor me llamó al ministerio y he tenido el privilegio de servirlo en el área rural y urbano marginal, pisando lodo, mosquito, predicando bajo los árboles, y el día de hoy
Estoy en este lugar hermoso que los taxis no quieren entrar, las corras de cooperativas no quieren entrar. Tuvimos que valernos de una ayuda para que venga el hidrocleaner, que tampoco quiere entrar el hidrocleaner. ¿Por qué? Porque donde las otras personas no quieren venir, Dios me dio la honra de venir. Y el día de hoy doy gracias por este ministerio y oro por cada uno de ustedes, los que están presentes y los que no. Yo tengo que dar cuenta de la enseñanza que le he dado a ustedes al Señor. Tengo que dar cuenta de sus almas. Y yo los bendigo en el nombre del Señor. Y los invito a colaborar en este trabajo hermoso que nos ha dado el Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sigamos adelante en la gran comisión, porque esto es mandato de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.